Todos los pueblos tienen sus supersticiones, sus fanatismos, sus grandes cultos. El de Lima tiene, entre otros, el de hoy, el Señor de los Milagros. Aparte de las cuestiones dogmáticas, que no son del caso discutir, no es del caso discutir, hay en esto un aspecto histórico y folclórico realmente interesante. En primer lugar, por el origen humilde de esta devoción. Todos sabemos que fue, me parece que en 1746, cuando a raíz del terremoto de ese año de octubre, se derrumbaron muchos edificios en Lima. Y en esa ocasión, inclusive se cayó el teatro principal, el Teatro de la Comedia, varios templos. En uno de ellos edificaría el Teatro de la Comedia, que es en donde está el Teatro Segura. Hablo de Olavide, un joven limeño, nacido en 1725, que entonces cumplía los 21 años, y que tenía ya la fama de un gran abogado y era profesor de San Marcos a los 21 años. Fue el constructor del teatro principal sobre los escombros de una iglesia, motivo por el cual tuvo que ir a España llamado para ser interpelado por la Inquisición, que lo empezó a mirar como hereje y que por último lo metió en sus carceletas años después, de los cuales evadió los 8 años de prisión y fue a parar a la Francia revolucionaria como ciudadano honorario de la Revolución Francesa, y luego volvió arrepentido. Pero aparte de eso, entre las casas que se cayeron estuvo un templo, el de las Nazarenas, y quedó en pie solo un tabique en el cual estaba la imagen de un Cristo crucificado, que es la imagen que hoy se pasea con el nombre del Señor de los Milagros. Estaba a cargo de esa imagen una cofradía de negros angolas. Los negros esclavos se dividían según el lugar de donde venían. Había congos, había angolas, los que venían de Angola, había mozambiques, y muchos que se llamaban bozales, por la manera de hablar, como si tuvieran la boca atada o trabada por un bozal y hablaban con voz aroma, apenas murmurando como podían, que se llama negro bozal. Pues bien, esta cofradía de negros angolas tenía a su cargo esta imagen, y esta imagen se salvó, y desde entonces, como se salvó entera, aquel trozo de muro y aquella imagen fue tenida como milagrosa, y por tanto, porque resistió el terremoto y no fue destruida por él. Desde entonces existe la devoción del Señor de los Milagros, y es devoción de negros, porque fueron negros los de la cofradía que cuidaban de esa imagen, y por tanto tienen la primacía en su cuidado de la imagen hasta hoy. Por eso se hablaba con cierto desprecio de la procesión de los negros, pero la procesión de los negros resultó siendo después de los blancos, y como había diferencias sociales, resulta que la procesión popular, la de los negros, se hacía durante 3 días, primero 2, después 3, ahora nuevamente 2, y luego había, después de una novena, había la procesión de los blancos, que solamente daba vueltas por las ciertas calles de la Lima Cuadrada, y no se aventuraba como se aventuraba la de los negros hasta los barrios bajos, hasta el cercado, en 5 esquinas, que era un barrio en donde estaban los indios, que se llama cercado, así como se llama reservaciones en los Estados Unidos, porque los indios que se iban a las casas de Lima, que eran pocos, se iban a dormir allá y ahí quedaban encerrados durante la noche, en una zona limítrofe con el campo con el cual se iban a la sierra, por el camino justamente de lo que se llama la carretera central. La procesión de los milagros era ocasión de mostrar los signos de la beatitud y de la fe del pueblo, y por cada uno de los milagros que hacía el Señor le ponía un exvoto, generalmente un corazón de plata, algún regalo. Por eso se fue cuajando de material metálico, metal rico, la imagen del Señor de los Milagros, y a pesar tanto las andas que llevaban sus devotos como hasta ahora, las cuadrillas que se turnan cada 30 metros por el terrible peso de las andas. Algunas veces los portadores, aún enfermos, son admitidos a cargar, porque se supone que cargándolos, no sé si sanan de sus enfermedades o aligeran su camino a la eternidad. El hecho es que así es, y así sigue siendo, y andan con los capotes morados, que es el hábito que tenían entonces con un cordón blanco los miembros de la cofradía de Angola que cuidaban a la imagen. Esto se ha vuelto
procesión limeña y uno de los espectáculos realmente más atrayente o atraidor de turistas, como resultan algunas manifestaciones igualmente religiosas que casi son coreográficas en España. Por ejemplo, el Señor del Gran Poder de Sevilla, algunas en el Cusco, Taitacha Temblores, o en varias partes, en Cartagena mismo hay una de Colombia hay una procesión famosa, y así por el estilo, de suerte que ha pasado a ser una parte de la costumbre nacional, no perdiendo, pero sí aligerando mucho su contenido religioso para ser más bien un aspecto de la vida folclórica y una reminiscencia histórica. Y al mismo tiempo, como si dijéramos, el testimonio de una protesta de raza, la raza de los esclavos negros, angolas y de todos los otros esclavos negros, que reivindican ahí su derecho a transitar libremente, a cantar y a invadir las calles, interrumpiendo el tráfico, molestando a todos con eso, pero al mismo tiempo enalteciendo los rescoldos de fe que quedan en el alma de los tantos escépticos que